cuestiones apocalípticas que podrían ocurrir ante un no pago de la deuda. De modo tal de que nos planteamos en estos momentos donde es imposible juntarnos físicamente, como lo veníamos haciendo en nuestra casa, pero también como otras organizaciones lo hacen en sus distintos espacios, aprovechar estas tecnologías para encontrarnos en el debate. De tal modo que les agradezco en nombre de quienes conformamos el Movimiento Peronista Auténtico y que estamos tratando de impulsar este tipo de actividades, porque nos parece central salir de las agendas que nos proponen, las agendas casi únicas de discusión que nos proponen desde el poder siempre, y meternos a discutir cosas que realmente son de fondo y que nos permitirían, si son abordadas seriamente, transformaciones en serio en este país. Así que les agradecemos ya de antemano a Alejandro y a Julio la participación, y la propuesta de metodología sería que inicie Alejandro, continúa Julio, una disertación lo que necesiten, pero estimada en 30, 40 minutos, y luego siempre todos con los micrófonos apagados para no restar la capacidad de conectividad, vamos usando el chat para formular preguntas puntuales a los dos disertantes e irán haciendo las respuestas, o dando las respuestas que sean posibles, en tanto no se extiendan en demasiado tiempo, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias a Julio y a Alejandro y a todos los que se han conectado. Sabemos que hay compañeros de México, compañeros de España, hay una compañera de Inglaterra conectada, así que bueno, y el resto, amigos y compañeros de aquí de las distintas provincias de Argentina. Así que les damos la bienvenida y arrancamos entonces. Bueno, gracias José por la posibilidad de este espacio. Gracias a Julio porque él es un especialista en estos temas, los conoce profundamente, y en ATE hemos participado, bueno, él me ha invitado varias veces para exponer algunas de estas cuestiones referidas a lo que yo hago específicamente con la deuda. En mi exposición anterior hice una especie de raconto de todo el proceso, que por supuesto no voy a volver a hacer acá, ¿no? Lo que quiero plantear, y esto es lo que de alguna manera lo que siempre me ha interesado, es toda esta estructura jurídica que hemos heredado de la dictadura militar y que ningún gobierno de la democracia quería cambiar, y que de alguna manera ha posibilitado que todos estos procesos sigan. Precisamente hace unos días, viendo algunos papeles viejos, encontré un reportaje que me hicieron en Página 12 en el 2005, cuando con el doctor Salvador María Lozada, un eminente constitucionalista, interpusimos una acción judicial cuestionando el canje del 2005. Y ahí en ese reportaje, Fernando Cracovia, uno de los periodistas de Página 12, me preguntaba, es decir, cómo pensaba que iban a ser los resultados. Y le dije que más allá de la decisión política del gobierno, dado como estaba todo planteado, como habían sido emitidos los títulos, esta permanente sujeción a jurisdicciones extranjeras, yo pensaba que íbamos a volver a estar en problemas. Esto está en un diario, Página 2, el mes de enero del 2005. Estuvimos en problemas con los buitres, estuvimos en problemas con la gestión de Macri y seguimos estando en problemas porque, lamentablemente, desde 1984 hasta hoy, la deuda nunca dejó de ser un problema. Siempre se hicieron reestructuraciones, refinanciaciones. En la época del doctor Néstor Kirchner, la deuda externa pública bajó un poco, no ese 70% que ficcionalmente se exhibe, y hoy estamos en un grave problema. Y hay varias cuestiones sobre esto. Primeramente, una de las cosas que he planteado, y creo que ya se las dije en su momento, es que es erróneo hablar de una deuda del macrismo, nada más, porque Macri no emitió ni un título, ni un bono soberano, ni una letra que no haya sido autorizada por el Congreso Nacional.
Es decir, que la dirigencia política que tiene representación parlamentaria tiene que hacerse cargo de que todo el proceso de endeudamiento de los últimos 4 años fue autorizado por ella, con excepción de los diputados de la izquierda que nunca votaron esa autorización, por un lado. Por otro lado, si bien sabemos que ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional no pasó por el Congreso, también la dirigencia política es responsable de ese crédito, porque estando yo en diputados y en el Senado, desde el 2010 en adelante, presenté varios proyectos firmados por varios legisladores para que se modificara el artículo 60 en la parte final de la ley, es decir, no solo el 60, del 65 también en adelante, para que todos los préstamos que se celebraran con organismos multilaterales pasaran por el Congreso. Jamás quisieron modificar ese artículo, ni otros que le daban poder a la Oficina de Crédito Público para manejar la deuda. Tampoco se quiso modificar nunca la ley complementaria permanente del presupuesto que autoriza al Poder Ejecutivo a manejar discrecionalmente la deuda. Es decir que acá hay una serie de normativas que jamás quisieron cambiarse, que permiten que todo el proceso de la deuda sea siempre manejado por el Poder Ejecutivo, que el Congreso no discuta, que el Congreso no cuestione, que el Congreso no impugne y que se limite simplemente a ser un espectador pasivo de las resoluciones que toma el Poder Ejecutivo. Y esto, de alguna manera, se perfeccionó en 1992 con el dictado de la Ley 24.156 de Administración Financiera, donde le dan al Poder Ejecutivo esas facultades, no solo en lo que hace el artículo 60, sino para hacer lo que quiera con la deuda siempre, hablando de, por ejemplo, las empresas del Grupo Macri, estamos hablando de Renault Argentina, estamos hablando de Ford Motor, estamos hablando de Papelería Río Paraná, bueno, de las grandes empresas del país que se vieron beneficiados con toda esta operatoria, de la cual nunca se quiso hacer nada. Pero bueno, aunque no se hubiera querido hacer nada desde el punto de vista jurídico, por lo menos, es decir, ya que la Argentina se había hecho cargo de deudas inexistentes, después de un tiempo decirle, bueno, señores, nosotros hemos pagado sus deudas, como acá tenemos una auditoría hecha en el Banco Central que podemos profundizar, nos hemos dado cuenta que acá hay deudas que, es decir, no responden a operaciones reales, entonces sería cuestión de que ustedes devolvieran al país todo lo que el país ha pagado por ustedes. Tampoco se hizo, tampoco se exigió que se devolvieran el pago que hizo la Argentina por los avales caídos, que se dieron a un montón de empresas, entre ellas Papel Prensa, y así podíamos hacer una larga lista de estas operaciones investigadas por la justicia, pero que siguen eternamente dormidas. Y lo grave es que, bueno, la justicia no hace nada, pero ¿por qué no lo hace un gobierno? ¿Por qué nunca ninguno de los gobiernos de la nación quiso tomar alguna intervención en esto? ¿Por qué siempre el tema de la deuda, que ahora lo va a explicar respecto a sus variables económicas, siempre se ha manejado sobre si se puede pagar, la pagamos, y si no se puede pagar, la reestructuramos, la refinanciamos, la canjeamos? Y ahora lo estamos viendo. En este momento, es decir, de lo único que se habla es de alargar los tiempos, de bajar la tasa de interés y punto. Inclusive de descontar sumas, nada, porque en el proyecto, en el decreto 391 enviado que permite la renegociación ofrecida por el ministro Guzmán a los acreedores, habla de una quita en el valor del 5%, que tampoco parece que a los acreedores les gusta la quita esa. Más allá de que obviamente no les gustan los 37.000 millones de dólares de quita de intereses que estaría planteando esta operación. Y en este nuevo canje, que tampoco parece que les interesa demasiado a los legisladores, porque uno de los elementos fundamentales para demostrar que no les interesa es que cuando fue el ministro Guzmán a explicar las líneas generales del ofrecimiento que iba a hacer el gobierno,
sobre 257 diputados, fueron a escucharlo 133. Es decir, la mitad del hemiciclo de la Cámara de Diputados estaba vacía. Después, estos beneméritos legisladores van a los canales de televisión, hacen declaraciones, pero cuando tienen que tomar algún tipo de decisión, o cuestionar, o acordar, o discutir, o pedir aclaraciones, no lo hacen. Y aprueban a libro cerrado todo lo que se propone. Yo me acuerdo que cuando estuve en el Ecuador, no ya como auditor de la deuda, sino como asesor del presidente de la República, para ver cómo se suspendieron los pagos de la deuda y ver qué se iba a hacer. Más allá de los opositores al gobierno, ahí había una enorme preocupación de llegar hasta las últimas consecuencias, ya que teníamos una auditoría que mostraba todos los fraudes, los saqueos, todo lo que habían hecho hasta los organismos multilaterales, pero acá parece que no, que la preocupación es el default, esa palabra especie mítica que puede mostrar consecuencias catastróficas. Me llamó la atención precisamente que un economista que no es de la izquierda, precisamente, como Walter Graciano, en una nota que publicara hace 2 días en Infobae, hablaba de estos mitos del default, que tampoco, sí, esto del default, de que puede ocurrir una catástrofe, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no es cierto? Pero parece que sí, que no podemos entrar en default, que hay que negociar de la manera que sea, según sostienen los grandes empresarios, los economistas del establishment, el periodismo en los grandes diarios hegemónicos, como se les llama hoy. Pero más allá de estas cuestiones de la deuda, que bueno, que seguramente va a explicar mejor Julio, una de las cosas que podría hacer el gobierno, aceptando que quieran negociar con los acreedores, es hacer una auditoría de la deuda. En estos 3 años donde no se va a pagar nada, hacer una auditoría a ver qué se encuentra ahí, teniendo como base una investigación penal donde hay una habitación de más de 4x4 absolutamente llena de informes, pericias, documentos, testimonios que muestran todo el proceso. Pero además de eso, de esa auditoría, habría que hacer una auditoría en el Banco Central. El Banco Central tiene reservas por 43.000 millones de dólares y tiene obligaciones por casi 90.000 millones de dólares. Y hace unos días salió un informe sobre la fuga de capitales. Y como siempre pasa, se habla de la fuga, se habla de la deuda, pero ¿y los responsables? ¿Quiénes fugaron? En ese informe está la lista detallada de los nombres de los que compraron dólares, de los que hicieron operaciones con los pases pasivos, de los que hicieron operaciones con las LELIQ, que llegaron a comprar LELIQ al 85% de interés y llegó a haber una emisión de LELIQ de 1.300.000 millones de dólares, perdón, de pesos. Hoy en día está más o menos en lo mismo, aunque con una tasa de interés, por supuesto, mucho menor. Pero no, parece que no se puede investigar al Banco Central, no se puede investigar a los responsables de la política económica, no. Es como que todo lo jurídico está blindado. Es decir, no hay forma de discutirlo. Ahora, si fuéramos un país de locos, de alguna manera lo somos, y estuviéramos nadando en la abundancia, la Argentina tendría un superávit fiscal enorme, tendríamos reservas por, no sé, por 500.000 millones de dólares, y quisiéramos regalar la plata. Bueno, pero esa propuesta del ministro Guzmán se hizo antes de la pandemia. Y la pandemia ha significado una catástrofe, no solo para Argentina, sino en el mundo entero. Es decir, no es que solo acá tenemos problemas. En este momento, los países de Europa, Estados Unidos, todos tienen grandes problemas, por supuesto, ya han hecho operaciones de rescate económico, pero nosotros no. En este momento nosotros estamos negociando una parte de la deuda y no hay otra alternativa que recurrir a la emisión monetaria para tratar de la forma que se hace de ayudar
ante las graves carencias que esto ha ocasionado a cientos de miles y millones de personas que han perdido sus trabajos, que han dejado de trabajar, y hablo de monotributistas, de pymes que han cerrado, de negocios, bueno, todo lo que sabemos que se puede leer en los diarios. Y que el gobierno ha dispuesto planes de ayuda que siempre son insuficientes, y bueno, y hay que empezar a emitir. Y me llama la atención que nadie diga, porque como siempre se dice que la emisión monetaria causa un inmediato fenómeno inflacionario, es raro que haya habido una inflación tan baja el mes pasado, y parece que el mes este también, a pesar de la enorme emisión que se ha hecho. Entonces, después de que ocurriera la pandemia, suponía que la propuesta iba a ser más dura, pero no, fue la misma propuesta, con las mismas características, que naturalmente ni BlackRock, ni Templeton, ni PIMCO, ni Gramercy, ni Greylock aceptaron, y que acaban de, según he visto en los medios, le han hecho llegar 3 propuestas al ministro que están evaluando, y veremos qué es lo que evalúa, qué es lo que sucede, si esos 3 años y pico se acortan, si los intereses se aumentan, porque el que va a empezar a pagar no es el gobierno de Alberto Fernández, sino el próximo gobierno. El primer pago establecido en todo ese prospecto es recién en noviembre del año 2023. Es decir, que el muerto lo cargará seguramente el próximo gobierno, y si es reelegido el doctor Fernández, tendrá que asumir esa deuda que es materia del canje que se hizo. Y para terminar, y esto yo lo escribí en ámbito financiero, respecto a las particularidades de uno de los bonos elegibles, el bono a 100 años, hay una cláusula que yo que leo los bonos, lectura aburrida, tediosa, pero que a veces uno descubre algunas cositas, ¿no? Y así como he descubierto un montón de cosas en los títulos emitidos del 92, 93, 95 y en los posteriores, algo se me había escapado. Y algo se me había escapado porque en el último prospecto del bono de estos bonos que se van a emitir, tiene 305 páginas. En otros bonos también la extensión de los prospectos son enormes, con un lenguaje reiterativo, a veces críptico, con repeticiones. Yo me acuerdo que una vez con el presidente Correa, que es economista, me decía: Alejandro, ¿sabes lo que pasa? Es como si establecieran todo este lenguaje para confundir y que en caso de algún litigio ellos siempre tengan algún recurso para ganar. Y evidentemente es así. Pero bueno, yo había algo que no había advertido. Pero sí lo advirtió un profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos, al que yo conocí en un congreso en Noruega en el año 2008. Es un abogado experto en deudas soberanas que advirtió la existencia de una cláusula verdaderamente insólita. Él dice que es una cláusula muy rara, que él ha visto en muy pocos bonos, y que es una cláusula que determina que ante un canje voluntario o un eventual default, los tenedores de ese bono pidan una aceleración de los vencimientos y haya que pagar la totalidad del bono y los intereses hasta el año, y los intereses por los famosos 100 años, lo que significaría una suma gigantesca. Es claro que yo, que algo conozco del derecho anglosajón, esto es muy discutible, esto podría ser eventualmente impugnado, podría configurar dentro de lo que es el orden jurídico un verdadero abuso de derecho, pero ya hay un fallo en los tribunales norteamericanos que han determinado la validez de esa cláusula y la obligatoriedad de pagar íntegramente el capital con más todos los intereses. Pero claro, es un fallo, puede haber otros. Y aquí termino con algo que puede parecer, para mí no es folclórico, para mí es grave, pero no pareciera que yo debo ser un loco, que soy el único que le parece preocupante, porque ningún gobierno ha decidido cuestionar esto. En el año 1989, el presidente Carlos Menem nombró como abogado de la Argentina para todos los procesos de reestructuración de la deuda pública y asesorar en los procesos de canje a un estudio de abogados de los Estados Unidos, Clerigot, Pleptin y Hamilton, que son expertos en deuda soberana, que son abogados de grandes defraudadores,
lo dicen ellos en su página web, no es una calificación mía, de personas que tienen grandes problemas empresarios y que además han sido históricos abogados de los históricos acreedores de la Argentina, del Bank of America, del Chase Manhattan Bank, también lo dicen ellos en su página web. Pero bueno, nosotros decidimos contratarlos porque, a pesar de ser abogados de los acreedores, seguramente son personas muy inteligentes. Y estos abogados contratados por Menem en 1989 fueron recontratados por Eduardo Dados, por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para todos los trabajos de asesoramiento de la reestructuración del 2010. Y por supuesto fueron los abogados que nos defendieron malamente en los tribunales de Nueva York cuando el juicio con los fondos de interés. Yo me acuerdo que me conecté con un amigo mío que era un importante funcionario del gobierno de la doctora Kirchner para enviarle toda una carpeta de lo que yo había rastreado de estos abogados. Esa carpeta había determinado que el presidente del Ecuador les revocara inmediatamente el mandato porque también abogados del Ecuador. Bueno, mi amigo, importante funcionario del Ministerio de Economía, asesor del ministro en ese momento, me contestó por mail que estaba sorprendido por lo que había leído, pero que de todas maneras le habían dicho que eran buenos abogados. Bueno, esos buenos abogados contratados por Menem, recontratados por Duhalde, por los Kirchner, fue nuevamente contratado por Mauricio Macri, acompañó junto con otro estudio todas las emisiones de bonos del macrismo y hoy figuran nuevamente en los prospectos del decreto 391 para canjear la deuda. Como ustedes pueden ver, no es bueno todo este proceso y desarrollo y sus consecuencias económicas no sé cuáles van a ser, pero como veo que están planteadas las cosas, no creo que sean buenas. Les agradezco mucho y espero que mi amigo Julio sea por ahí mucho más claro que yo en un montón de cosas.